Salmo 143. Sabemos que los domingos hemos hecho algunas pausas sobre las cartas del apóstol Juan, que ya pronto vamos a reanudar esas cartas que hemos estado abordando. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 143. Cuando lo tengan me dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, Shelah. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tus rostros, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vamos a orar. Padre Santo, reconozco, Señor, que estoy muy necesitado en este momento, más que en otras ocasiones, porque se va a hablar tu palabra, Señor. Te pido, te ruego que me ayudes, que me guíes, y que si alguien, Señor, de los que se encuentran en este lugar no te conoce como aquel que perdona los pecados, como aquel que salva, como aquel que justifica, que el día de hoy te conozca, el Dios de nuestra salvación. Señor, te necesitamos. Ayúdame a mí, Señor, y a mis hermanos a poder entender, aprender y poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar sobre el Salmo 143. El Salmo 143, amados hermanos, se le conoce como un salmo penitencial o de arrepentimiento. Este Salmo 143 tiene los mismos matices que el Salmo 6, que el Salmo 32, que el Salmo 38, que el Salmo 51, que el Salmo 102 y que el Salmo 130, quienes le llaman salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento. Si usted lo lee detenidamente, usted va a ver que esos salmos que le acabo de nombrar tienen los mismos matices de este Salmo 143. Algunos eruditos, hermanos, cuando estudian el Salmo 143, aunque este salmo es un salmo penitencial, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo donde nosotros vemos claramente cómo David siente dolor, porque lo acabamos de leer. Amén. Algunos eruditos como que no ubican en qué parte de la vida de David se escribió este salmo, como que no lo ubican en qué parte de su vida. Algunos creen que fue en la época donde Saúl lo estaba persiguiendo.
Otros creen más acertadamente que este salmo lo escribió cuando Absalón se levantó contra él. Mas, sin embargo, nosotros al leer este salmo vemos claramente que David se encontraba en angustia. Así como te ha pasado a ti o a mí. Se encontraba en dolor. Se encontraba en desolación. Claramente nosotros al leer los pasajes y examinarlos cuidadosamente vemos cómo David, hermano, abre su corazón y está expresando lo que él está pasando y lo que él siente en ese momento que él está orando o está clamando en este salmo. Hermanos, en la vida cristiana hay momentos de mucho gozo. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es la mejor vida que se puede vivir, pero hay que vivirla a la manera de Dios. Amén. En la vida cristiana hay muchos momentos de gozo, pero también hay momentos dolorosos. En la vida cristiana hay momentos de alegría, pero también hay momentos de angustia. En la vida cristiana hay momentos donde sabemos qué hacer, porque hay momentos, hermanos, donde tú y yo sabemos qué hacer, ¿sí o no? La palabra es clara, hermanos. Más sin embargo, hay momentos donde no sabremos qué hacer, y es ahí cuando tú y yo necesitamos la guianza del Señor. Es ahí cuando necesitamos la guianza del Señor. ¿Qué vemos en este salmo? Bueno, vemos cómo David, hermano, se siente angustiado. Vemos cómo David se siente como derrotado en cierta manera, como afligido, como acongojado, como adolorido, como desolado, como molido, como vencido en cierta manera. Más sin embargo, lo primero que hace David en este salmo es 3 cosas que pide el Señor rogando. Número 1 es, pide ayuda, fíjense bien, pide ayuda, pide misericordia y pide guianza. Lógicamente, si usted lo lee, usted puede encontrar más cosas, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo pude encontrar en este salmo, o lo que me quiero enfocar en este salmo, es que David en este salmo, en la situación que él se encuentra agotado, molido, como vencido en cierta manera, como acongojado, como adolorido, él, hermano, en este salmo comienza a rogar, pidiendo a Dios 3 cosas. Número 1, pide ayuda. Número 2, pide misericordia. Y número 3, pide guianza. 3 cosas que como cristianos necesitamos hacer todos los días, tú y yo. Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, guíanos. Ayúdanos porque no podemos solos, hermanos. Misericordia porque sin ella no podemos vivir. Y guianza para hacer la voluntad de Dios. Así que es precisamente lo que vamos a ver nosotros en este sermón. 3 cosas que David pide en este salmo. Pide ayuda, pide misericordia y pide guianza. Amén. Número 1, verso 1. ¿Lo tiene? ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Oh Jehová, oye mi oración, escucha, ¿qué, hermanos? Mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. La versión lenguaje actual dice, Dios mío, escucha mi oración, atiende mi ruego. Y luego nombra 2 atributos. Tú eres fiel y justo, respóndeme. Bueno, lo primero que vemos, amados hermanos, o lo primero que nos deja ver este pasaje es cómo se encontraba David en el momento que escribe este salmo. David, en el momento que escribe este salmo, repito, se siente angustiado, siente una fuerte aflicción, y lo primero que expresa en este verso es, Señor, tengo una fuerte necesidad. Estoy necesitado, muy necesitado. Hermanos, ¿quién no estaba necesitado? Más sin embargo, hermanos, algo me llama la atención en este verso, que David, siendo un rey, fíjese bien, que David siendo un rey, él no se apoya en sus propias fuerzas.
Es decir, él no dice soy un rey, él no dice soy alguien que ha ganado batallas, él no dice soy alguien que tengo en disposición un ejército para que me defienda, no, sino lo primero que hace David en este salmo es que ha venido ya por algún tiempo, hermanos, por algún tiempo rogando una aflicción que lo ha llevado quizás días, quizás semanas, quizás meses, pero él dice en este salmo que él sigue ¿qué? Rogando. Porque él dice ruegos en plural. Así lo dice, ¿verdad, hermanos? Escucha mis ruegos. Yo no sé cuántos se han cansado de rogar o de clamar, hermanos. Sin embargo, es un llamado que tenemos a clamarle a Dios. Ahora, ¿quién era David? Era un rey. Me llama la atención que él no, amados hermanos, en esta oración no se basa en lo que él es, sino en lo que Dios es. Eso es algo distinto. ¿Cómo es Dios, hermano? Ahí lo dice. Es fiel y justo. Respóndeme en tu verdad por tu justicia. ¿Cómo es Dios, hermanos? Es fiel y justo. Cuando yo leía, amados hermanos, estos dos atributos que nombra David rápidamente en el verso 1, cuando dice, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, por tu verdad está hablando de la fidelidad y de su justicia. Me llamaba la atención de que qué importante, amados hermanos, que es que cuando oremos lo hagamos con ciencia. ¿Qué es orar con ciencia? Orar con ciencia es que en nuestra oración es saber quién es Dios y conocer sus atributos. Nos tenemos que acercar a Dios sabiendo quién es Dios y conocer sus atributos. Amén. Martín Lutero decía que la oración no era para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberanía. Y lo primero que decía Lutero cada mañana, me llama la atención eso, hermano, lo primero que decía Lutero cada mañana era, tengo tantas cosas que hacer esta mañana, que lo primero que voy a hacer es orar 3 horas. Qué interesante, ¿verdad? Hay tantas cosas que yo voy a hacer el día de mañana. Estaré muy ocupado el día de mañana. Tengo tantos pendientes el día de mañana que lo primero que voy a hacer es orar 3. Para nosotros serían 3 largas horas. Para él serían 3 cortas horas. Amén. Hermanos, ¿por qué va David a Dios? Respuesta, porque David conoce los atributos de Dios y sabe que Dios es justo y fiel. Repito, qué importante que nosotros conozcamos los atributos de Dios a la hora de acercarnos a Él. David, amados hermanos, va a Dios basado en lo que Dios es. Y David sabe que Dios es fiel y justo. Y nuestras oraciones deben de estar saturadas, hermano. Deben de estar basadas primeramente en eso. En saber quién es Dios y cómo tú y yo nos podemos acercar a Él. Deben de estar saturadas de saber quién es Dios. Amén. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno. Tenemos que saber sus atributos para poder nosotros acercarnos a Él. Cuando Nehemías supo la condición, alguien abrió acerca de, creo que la hermana Esmeralda abrió acerca de Nehemías. Cuando Nehemías supo la condición de cómo estaba el pueblo de Israel y los muros derribados, oró diciendo, te ruego. ¿Cómo, hermanos? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué atributos nombró Nehemías? La omnipotencia y la fidelidad de Dios. Así que, amados hermanos, en una oración no debemos de pasar por alto nosotros los atributos de Dios, para que esta oración sea atendida. Amén. Dice el verso 1 al final: escucha mis ruegos. Plural. ¿Qué está reconociendo David, hermanos? David reconoce que se siente angustiado. David reconoce que necesita ayuda. David reconoce que necesita fuerzas. David no está diciendo: ¿cómo me van a ver débil si soy el rey? David no está diciendo: ¿cómo me he de mostrar que estoy en necesidad si soy el rey? No, David reconoce que necesita, ¿qué, hermanos? Ayuda. A-Y-U-D-A, ayuda. Hermano, ¿y cómo está? Muy bien, en victoria, hermano. Muchas veces necesitamos ayuda. Amén. Paul Washer dice que no hay hombres fuertes, hermano, sino que hay un Dios fuerte con hombres débiles. Realmente somos débiles. El único fuerte es Dios. Hermano, David en este salmo comienza con ruegos, nombrando ruegos, y comienza diciendo dos atributos de Dios: que Dios es justo y Dios es fiel. Una vez que David se presenta a Dios, a los hermanos, con ruegos, nombrando dos atributos de Dios, como exponen algunos comentaristas, David sabía lo que era la doctrina de la justificación. ¿Qué es esto? Esto es que David sabía que a menos que él no fuera justificado, él no iba a ser escuchado, hermanos. Verso 2. ¿Lo tiene? Y mire lo que le dice a David: y no entres en juicio. ¿Con quién? No dice él: con el rey de Israel, con el que le ganó a Goliat, con el que gana victoria. No dice eso, ¿verdad, hermanos? No entres en juicio con tu sirviente. No entres en juicios con tu empleado. Eso es lo que está diciendo David, hermanos. Un rey que ha ganado batallas. No entres en juicio con tu siervo. ¿Y qué dice abajo? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Si David, sabiendo que Dios es justo, hermano, Dios es justo, y él no pasa por alto al culpable. David, sabiendo que Dios es justo, y si él aplicara la justicia sobre nosotros en Cristo, déjeme decirle que no estaríamos en este lugar, hermanos. David, sabiendo que Dios es justo y fiel a sus decretos de él, no a los que anda decretando fulano de tal, no, a los decretos de Dios, sabía que si Dios lo juzgara, no le iba a ir bien. Hermano, no le iba a ir bien. Si tú y yo nos presentáramos delante de Dios sin Cristo, ¿cómo nos iría, hermanos? ¿Se acuerdan de los temas que hemos estado dando en las cartas de Juan, donde hablamos que necesitamos un abogado? ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque no podemos presentarnos delante de Dios sin Cristo. Y no entres en juicio con tu siervo, es decir, David, sabiendo que Dios es justo y fiel a lo que él dijo. ¿Quién? Dios, no lo que yo digo, sino lo que él dijo en su palabra, a sus decretos. David, sabiendo que si Dios lo juzgaría, no le iba a ir bien. Hermanos, como expusimos en el libro de los Romanos hace creo que 2 años, un libro que habla acerca de la justificación y la depravación del hombre, claramente nos dimos cuenta que no hay nadie, no hay ser humano que se pueda parar y justificar por sus propios méritos delante de un Dios santo, justo y soberano. Bueno, esto David lo sabía.
Esto David lo sabía. Usted y yo no nos podemos justificar a menos que alguien nos justifique, y ese fue Cristo. Dice David, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, si algo debemos de tener en cuenta siempre cuando oremos es dos cosas. Número uno, ser sinceros con Dios y reconocer nuestros pecados. Y número dos, Dios es un rey. Por lo tanto, al entrar yo delante de su presencia por medio de Cristo, yo debo de tener reverencia y saber que el único que me justifica a mí es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué está nombrando David aquí, amados hermanos? Se está nombrando que el único que justifica es el Señor. Está nombrando también otro atributo del Señor, que es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo y Él responde a nuestras oraciones en base no a lo que yo sienta. Si nosotros pensamos que Dios responde a nuestras oraciones en base a lo que nosotros sintamos, estamos equivocados. Dios responde nuestras oraciones en base a su soberanía y voluntad. A su soberanía y voluntad. Pregunta, ¿por qué David dice, no entres en juicio contra tu siervo? Lo dice, ya que si el Señor nos examina, que lo hace, hermano. El Señor nos examina. Lo hace. Si el Señor nos examina, que lo hace, seguramente va a encontrar suficientes evidencias para traer juicio. ¿Qué pasaría si el Señor ahorita en este momento, hermano, que lo hace, nos examinara? ¿Cómo estaríamos delante de Él? Si no fuera por Cristo, repito, no estaríamos en este lugar. ¿Qué hace David, hermano? ¿Sabe lo que está pidiendo aquí David en este verso 2? Está pidiendo misericordia. Misericordia. Porque sabe que Dios es justo. Porque sabe que si Dios lo examina, no va a quedar bien librado David. Misericordia. ¿Usted sabe qué es la misericordia? En una de sus traducciones, misericordia es que Dios ve la miseria en la que nosotros nos encontramos, hermanos. La imposibilidad de nosotros salvarnos. El saber que vamos a una condenación si no tenemos a Cristo. Verso 3. Una vez que David se dirige a Dios con reverencia, hermanos, una vez que David nombra algunos atributos de Dios ahora, del verso 3 al 4, David expresa claramente cómo él se encuentra. No tenemos que olvidar, hermano, cómo la oración que hagamos siempre al Señor debe de ser siempre con reverencia y nombrando los atributos de Dios, conociendo quién es Dios. Y mire cómo se encuentra del verso 3 al 4. ¿Lo tiene? Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. La versión lenguaje actual dice, mis enemigos quieren matarme, me tienen acorralado y en constante peligro de muerte. Ya no siento latir en mi corazón, ya he perdido el ánimo. ¿Le ha pasado eso? No me diga que no, porque usted es un super ungido. Ya he perdido el ánimo. Pregunta, ¿cómo se siente David? Se siente perseguido, angustiado, desolado. Es decir, tiene necesidad y en esa necesidad va a Dios y expresa con mucha reverencia, no con reclamo, hermanos, porque a Dios no hay que acercarnos con reclamos. Señor, y mira lo que me está pasando, y tú ya viste todo lo que yo hago para tu obra, Señor.
Seguramente el Señor te dice, no, fíjate que no he visto. Hermano, Dios no es ciego. David tiene necesidad, y mire, hermano, muchas veces cuando hay una necesidad fuerte, podemos caer en reclamos. Sin embargo, David tiene necesidad y en esa necesidad va a Dios y expresa con mucha reverencia lo que él siente. Porque este no es un reclamo. Este pasaje nos muestra que él se acerca a Dios con mucha reverencia a expresar cómo se siente en ese momento. Y él en ese momento, él dice que se siente perseguido, se siente angustiado, se siente desolado. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo, no me siento bien, Señor. No me siento bien. Me siento angustiado. Me siento desolado. Me siento abrumado, no estoy bien, necesito ayuda. ¿Le ha pasado eso, hermanos? ¿O ha estado en esa situación? Hermano, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, en victoria. Pero en ocasiones no nos sentimos bien. Esto es ya como la confesión positiva, ¿verdad? David, hermano, se sentía angustiado, abrumado, desolado. Y él acude a Dios. Y cuando acude a Dios, hermano, en el verso 5, él se empieza a acordar de quién es Dios y empieza a acordar la fidelidad de Dios. Verso 5. Decía nuestra hermana, ¿verdad? Cuando se siente como cansada, algo así dijo, ¿no? Y empieza a cantar el corito, ¿verdad? Verso 5. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Hermano, yo le hago una pregunta de cuántas aflicciones, de cuántos aprietos, de cuántas situaciones difíciles, de cuántos momentos de angustia el Señor lo ha sacado desde que vino a Cristo y aún cuando no conocía al Señor. A veces se nos olvida. En ocasiones. Pero de cuántas aflicciones, de cuántos aprietos, de cuántas situaciones difíciles, de cuántos momentos de angustia usted vivió, donde el Señor lo ha sacado desde que vino a Cristo y aún cuando no conocía a Cristo. Hermano, David se acordaba, seguramente, cuando Dios le dio la victoria sobre Goliat. David se acordaba de cómo Israel en un momento dado se encontró como en un callejón sin salida cuando era perseguido por Faraón y enfrente estaba el mar. ¿Te has encontrado tú alguna vez en un callejón sin salida, hermanos? Recuerda cuando Israel era perseguido y por un lado estaba el ejército de Faraón y por el otro lado estaba el mar. ¿Te has encontrado alguna vez en un callejón sin salida? Bueno, seguramente David se acordaba de eso. David seguramente se acordaba de cómo Israel fue liberado de la opresión de los madianitas por Gedeón con 300 hombres. David seguramente se acordaba cómo Dios sustentó a Israel en el desierto dándoles maná. David seguramente se acordaba de la conquista de Canaán, donde vemos la caída de Jericó y donde el sol y la luna se detuvieron en Gabaón. Seguramente se acordaba de eso. Dice David, me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Amén, hermanos. Cuando David, hermano, empezó a recordar todo eso,
En esos momentos de angustia que él vivía, no le quedó más que hacer una cosa. ¿Sabe cuál es? Alabar a Dios. Porque hay momentos donde estás orando por días, por semana y por mes y no ves nada, hermano. No te queda más que alabar a Dios. Verso 6. Mire lo que hizo después de que David se acordó. Lo que le empezó a ayudar a salir de esa condición espiritual. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Y luego vemos ahí que, hermanos, un Shelah. Ya hemos explicado qué es un Shelah. ¿Qué es un Shelah? Una pausa. Un medita. Un espera. Espera. Amados hermanos, que vemos aquí, vemos que después de que David expresa lo que siente, se siente con angustia, se siente abrumado, se siente desolado, necesita ayuda. Él, amados hermanos, lo único que sabe es que ahora lo que necesita hacer es alabar a Dios. Y en esa alabar a Dios, él hace una pausa. Dice, extendí mis manos. Y ahí hace una pausa él. En ocasiones, hermanos, es lo único que necesitamos hacer nosotros. Más que eso, nada más. ¿Por qué yo alabo a Dios? ¿Porque me gustan las alabanzas? No, hermano. No, no es por eso. ¿Por qué yo alabo a Dios? ¿Para que me sienta bien? Tampoco es por eso. ¿Por qué yo alabo a Dios? ¿Porque tengo una voz angelical? Mucho menos. Yo alabo a Dios porque Dios es Dios. Ese es el motivo de mi alabanza. Yo alabo a Dios no por lo que yo sienta. Yo alabo a Dios no por lo que yo esté pasando. Yo alabo a Dios porque Dios es Dios. Simplemente Dios es Dios. Por eso alabo a Dios. David realmente, amados hermanos, como ponen algunos comentaristas, llevaba meses de ruegos. Meses de ruegos. Se siente desolado, se siente angustiado, no puede más. No se apoya en lo que él es. Se empieza a acordar de las obras que el Señor había hecho. Y lo único que hace en el verso 6 es hacer una pausa y decide extender sus manos, alabar a Dios. En ocasiones, hermanos, es lo que tenemos que hacer nada más. Cuando nosotros oramos al Señor, amados hermanos, sabemos que el Señor escucha nuestra oración, pero Él va a responder no a lo que yo sienta, ni a lo que yo quiera. Dios no es nuestro sirviente. Él va a responder conforme a su soberanía y su voluntad. Lo que sí tenemos que saber es que Él está al pendiente y tiene cuidado de nosotros. Y está con nosotros. Eso es crecer, hermanos. Eso es madurar. Eso es, no por la situación que estoy pasando me pongo a echarle la culpa a los demás, no. Es Dios permitiendo que yo pase momentos duros para que mi fe crezca. Para saber en quién confiar. Por eso es importante, como dije al principio, conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios. Entonces, que vemos a David en el verso 6, se está haciendo una pausa. Como decir, calma, no te apresures, adora a Dios. Nuestra adoración, hermano, nuestro servicio, nuestra comunión con el Señor no depende de las circunstancias que nos rodean. Si no servimos a Dios cuando todo va bien, servimos a Dios cuando todo va bien y cuando no todo va bien a nuestro alrededor. Amén.
Después de que David expresa lo que siente y se acerca a Dios con reverencia, con ruegos, donde nombra algunos atributos, que es fiel, justo, omnisciente, y que nadie se justificará delante de él a menos que él lo justifique. Ahora David sabe que él tiene que esperar una respuesta y sabe que Dios responde nuestras oraciones en base a su soberanía y voluntad. Y si algo tenemos que saber, repito, hermano, es que las oraciones que hacemos delante del Señor, Él las va a responder cuando Él quiera, en base a su soberanía y voluntad. ¿Qué vemos en los siguientes versos? 4 cosas. Número 1, espera. Verso 7. Número 2, David quiere escuchar la palabra. Verso 8. Número 3, David confía. Verso 8. Número 4, David quiere dirección. Verso 10. Y número 5, David quiere hacer la voluntad de Dios. Verso 10. ¿Estamos ahí? Dice el verso 7. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Amados hermanos, en este verso 7 claramente vemos cómo David ha aprendido a esperar. Y el saber esperar es una virtud que no todos los que estamos en este lugar tenemos. No todos los que estamos en este lugar tenemos la virtud de saber o haber aprendido a esperar. Porque a veces somos bien eléctricos, ¿verdad? Ya quiero. Hay que aprender a esperar. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, lo que está diciendo David en el Salmo 40 es que la espera de parte de Dios a David ha producido, ¿qué, hermanos? Paciencia. Pacientemente es un hebraísmo que usa David en el Salmo 40. Aprendiendo a esperar. Paciencia. Amén. Así de que en ocasiones, hermanos, no nos queda más que servir al Señor, alabar al Señor y esperar. Seguir rogando al Señor, seguir entrando delante de su presencia con reverencia y esperar. Porque Dios es fiel y justo. Verso 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Amén. Porque a ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Pero miren lo que dice en el verso 8 al principio. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David necesitaba, hermano, ¿qué? Escuchar, ¿qué? La palabra. Hazme oír. Y lo único que nos va a sustentar en todo momento, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra del Señor. Es lo único que nos va a sustentar, hermanos. Si usted no lee su Biblia, puede hacer que usted esté frío, con incertidumbre. Amén. Hay que leer nuestra Biblia. Amén, hermanos. Decíamos en las clases pasadas, ¿verdad? Y que hay cristianos que dicen, ¿y por qué me siento así? ¿Y por qué no siento nada? ¿Y por qué me siento frío? ¿Y por qué esto? Pues porque no lee su Biblia. Porque no lee su Biblia. David decía, hazme oír tu palabra, hazme oír por la mañana tu misericordia. Lo primero que quería David, amados hermanos, en el verso 8, cada mañana, era escuchar la palabra, porque es lo único que nos va a sustentar. Y el momento de la angustia es lo único, amados hermanos, que nos va a sacar adelante, es lo único que nos va a ayudar a escuchar la palabra. ¿Qué quería escuchar David? Quería escuchar la misericordia de Dios.
Es decir, el saber que cada mañana recibimos misericordia de Dios es saber, hermano, que Dios no nos ha dejado. Amén. Dice, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, no solamente quería escuchar la palabra, no solamente quería escuchar misericordia de parte de Dios, sino que ahora David confía y anhela ser guiado por el Señor. Anhela ser guiado por el Señor. Y usted sabía, hermanos, que el venir a escuchar la palabra del Señor es un acto, no suyo, sino es un acto de misericordia de parte de Dios. Que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor, hermanos, es un acto de la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra produce confianza en Él, instrucción para ser guiados y hacer su voluntad. Amén, hermanos. Verso 9. ¿Lo tiene? Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vemos en este salmo, hermano? Vemos que David entra con ruegos, conoce los atributos de Dios. No se basa en lo que David es, sino en lo que Dios es. Confía, pide dirección, quiere escuchar la palabra y quiere hacer la voluntad de Dios. Y en una oración Dios sabe todo eso, hermano. Dios sabe qué tan sincera es nuestra oración delante de Él. Amén. Verso 11. Vamos terminando. Una vez que David trae este ruego, del verso 11 al 12, David expresa la recompensa a quienes, número 1, acuden a Dios con ruego y reverencia. Número 2, a los que piden misericordia. Número 3, a los que saben que necesitamos ser justificados por Cristo. Pregunta, ¿qué recompensa sabe David que tendría de parte de Dios? Verso 11. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy el rey. No dice así, ¿verdad? Es que yo. No dice así. ¿Por qué? Por tu nombre. O sea, el de la victoria, ¿quién es? El de la misericordia, ¿quién es? El Señor. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Y qué dice al final? Porque yo soy tu siervo. Es decir, David dice, por tu nombre, por tu justicia, por tu misericordia. ¿A quién le atribuimos la gloria, hermanos? Solo a Dios. ¿Cómo se llamó el mensaje del viernes? ¿Se trata de quién? De Cristo y no de nosotros. Es decir, la gloria, el poder, la honra, la magnificencia, el que hace todas las cosas, el que da misericordia, el que nos justifica. ¿Quién es? ¿Quién dice David? ¿Quién es? Dios. Todo por Él. Amén. Es decir, esta es la recompensa cuando hay un corazón contrito y humillado. La recompensa cuando hay sinceridad. La recompensa cuando alguien nos justifica. Cuando el Señor tiene misericordia. Amén, hermanos.
Más sin embargo, hermano, algo me llama la atención al final del verso. ¿Qué palabra aparece en el último verso del Salmo 143? ¿Qué palabra es? Siervo. Hermanos, ¿qué era David? Era un rey. Era un hombre valeroso, era un hombre guerrero, que si le pidieran a David la hoja de vida de él, seguramente alguien pusiera, o como el currículum, un rey, profeta, valeroso, guerrero, que si David mostrara su hoja de vida, él tuviera muchos motivos el por qué gloriarse por su posición. Más sin embargo, él que dice que él es ¿qué? Siervo. Es decir, mire bien, hermano, al final de este salmo, él sabe quién es Dios y él sabe quién es él. Él sabe quién es Dios y él sabe quién es David. Y David dice, soy ¿qué? Tu siervo, tu sirviente, tu criado, tu esclavo, tu jornalero, uno que tiene amo, uno que no es dueño de sí mismo. Hermanos, usted sabe por qué David termina diciendo en este salmo, soy tu siervo. Lo dice, ya que si David no se pone en la posición donde debe de ponerse, Dios no lo va a atender. Yo no puedo llegar delante de Dios, yo declaro, yo decreto, yo no puedo llegar delante de Dios así, hermano. Yo no puedo llegar delante de Dios así. Yo llego delante de Dios diciendo, Señor, tuya es la gloria, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú todo lo puedes, Señor, yo simplemente soy un siervo, un criado. Somos hijos de Dios, pero somos criados, somos esclavos, somos jornaleros, uno que tiene amo. Repito, ¿sabe por qué David termina diciendo en este salmo? Porque soy tu siervo, lo dice, ya que si David no se pone en la posición donde debe de ponerse, Dios no lo va a atender. David como rey y teniendo súbditos, él sabe que un siervo se tiene que humillar. ¿Qué somos, hermanos? Siervos simplemente, esclavos. Lo hemos dicho anteriormente, usted sabía que cuando un súbdito se presentaba delante de un rey, ¿cómo tenía que entrar? ¿Cómo tenía que entrar? Tenía que entrar con la cabeza agachada. Y el rey, para que levantara la cabeza, tenía que decirle al rey, puede levantar la cabeza. Si no levantaba la cabeza, lo mataba en ese momento. ¿Cómo se vería un súbdito entrando en ese tiempo delante de un rey queriéndole ordenar? Es impensable, hermano, eso. Y estamos hablando de reyes que existieron terrenales. Ahora, ¿cuánto más nuestro Dios soberano? ¿Cómo sabe que David va a escuchar al Señor su oración? Porque él dice, Señor, yo no soy nadie, yo soy tu siervo. Yo soy un criado, soy un sirviente, soy un jornalero, soy un esclavo. Me encuentro necesitado. Puede ser, amados hermanos, que ese ruego, esa necesidad que tienes, han sido muchas. Y Dios lo sabe. Pues, sin embargo, este salmo, como algunos comentaristas le llaman un salmo poderoso, donde vemos al Dios exaltado y al hombre humillado. Así tiene que ser.